Ron DeSantis está perdiendo el control de Florida. Y no lo está perdiendo frente a los demócratas. Lo está perdiendo frente a Donald Trump, su propio partido, y ahora frente a los fiscales que investigan un escándalo de millones de dólares que involucra directamente a su esposa. Eso es lo que vamos a hablar hoy, sin filtro, sin rodeos, como nosotros hablamos entre familia. Si tú vives en Florida, si tú tienes familia en Florida, si tú le importa lo que pasa en este estado, este video es para ti. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Dale like a este video y suscríbete al canal porque nosotros te traemos la información que los medios grandes no quieren que tú sepas. Ahora sí, empecemos. Mira, para entender lo que está pasando hoy con DeSantis, tienes que entender de dónde viene este hombre y cómo llegó hasta aquí. Porque esto no es una historia que comenzó ayer. Esta historia comenzó hace casi 8 años, y tiene todos los ingredientes de una telenovela política de las buenas: poder, traición, ambición, dinero, y por supuesto, Trump. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, era un congresista prácticamente desconocido en 2017. Nadie lo conocía. Su carrera política estaba estancada. Hasta que llegó Donald Trump y lo puso en el mapa. Trump lo respaldó en diciembre de 2017 cuando todavía era un candidato sin nombre, sin recursos y sin futuro visible. Y ese respaldo lo cambió todo. DeSantis ganó la primaria republicana por 20 puntos de diferencia, luego ganó la elección general por un margen mínimo, casi por los pelos, y se convirtió en gobernador. Trump siempre se jactó de eso. Siempre decía yo lo metí, él no tenía chance, su vida política estaba terminada. Y tenía razón. Después de eso, DeSantis se convirtió en el favorito del movimiento conservador. En 2022 ganó su reelección como gobernador por 19 puntos de diferencia. 19 puntos, hermano. Eso es una paliza. Convirtió a Florida de un estado bisagra en un estado completamente rojo. Y en ese momento, mucha gente empezó a decir que DeSantis era el futuro del Partido Republicano, que era la siguiente generación del conservadurismo americano, que tal vez era mejor que Trump. Y ahí fue donde comenzó el problema. Porque DeSantis escuchó esas voces. Las escuchó demasiado. Y en 2023 anunció que iba a correr para presidente de los Estados Unidos. Iba a desafiar al mismo hombre que lo había creado. Al mismo hombre que le había dado todo. Y Trump, como Trump, no olvidó esa traición. La campaña presidencial de DeSantis fue un desastre histórico. Se gastó cientos de millones de dólares, hizo el ridículo en debates, no conectó con la gente, y antes de llegar siquiera al estado de New Hampshire tuvo que retirarse de la carrera. Su vida política, como decían muchos, había terminado. Pero no terminó. DeSantis volvió a Florida, se humilló frente a Trump, lo respaldó públicamente, y trató de recomponerse. Trump lo perdonó, o al menos eso pareció. Y así comenzó una nueva era en la relación entre los dos. Una era de convivencia fría, de respeto calculado, de alianza conveniente. Pero nosotros, la comunidad, sabemos que en política no hay amigos de verdad. Solo hay intereses. Y los intereses de Trump y DeSantis chocaron de frente en 2025. Vamos a contarte cómo. El primer golpe grande llegó en enero de 2025. DeSantis, queriendo mostrar que seguía siendo relevante, que seguía siendo el líder de Florida, llamó a los legisladores del estado a una sesión especial de emergencia sobre inmigración. Quería pasar una ley que le diera poderes sin precedentes para manejar la deportación de inmigrantes, poderes que normalmente son exclusivos del gobierno federal. Era su momento de brillar junto a Trump. Era su manera de decirle al presidente, mira, yo también estoy contigo en esto. Pero lo que pasó fue un escándalo político de primera clase. Los líderes republicanos del Senado y la Cámara Estatal le dijeron que no. El presidente del Senado, Ben Albritton, y el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, le enviaron una carta al gobernador diciéndole, con todas las palabras, como representantes elegidos del pueblo, la legislatura, no el gobernador, decidirá cuándo y qué legislación consideramos. Eso fue un cachetazo público. Un cachetazo que nadie hubiera imaginado hace solo 2 años, cuando la legislatura hacía todo lo que DeSantis pedía sin chistar. Pero eso no fue todo. Los legisladores republicanos no solo rechazaron su sesión especial. La cerraron ellos mismos, convocaron su propia sesión alternativa, mataron todos los proyectos de ley que los aliados de DeSantis habían presentado, y propusieron su propia ley de inmigración. Y esa ley quitaba el control migratorio de las manos de DeSantis y se lo daba al comisionado de Agricultura del estado, Wilton Simpson. Imagínate eso. El gobernador de Florida, el hombre que durante 6 años había dominado completamente a su partido, fue marginado por sus propios compañeros republicanos en su propio estado. Y para rematar,
Los legisladores dijeron públicamente que habían diseñado su proyecto de ley en coordinación directa con la administración Trump en Washington. Es decir, la Casa Blanca estaba moviendo los hilos en Tallahassee, la capital de Florida, detrás de las espaldas de DeSantis. DeSantis juró que vetaría esa ley. Salió en televisión nacional, apareció con Sean Hannity en Fox News, atacó a los líderes legislativos, llamó a Simpson de el zorro cuidando el gallinero porque su ministerio trabaja con la industria agrícola que históricamente depende de mano de obra inmigrante. Fue una guerra pública entre republicanos floridanos. Después de semanas de lucha, de negociaciones, de presión política, llegaron a un compromiso. DeSantis mantuvo algo de autoridad migratoria al convertirse en parte de una junta estatal de control migratorio. Pero tuvo que hacer concesiones. Y eso, para alguien que nunca había tenido que ceder nada durante 6 años en el poder, fue una humillación sin precedentes. Nosotros, como comunidad, vemos esto de cerca. Vemos cómo se habla de deportaciones, de leyes duras, de penas de muerte para inmigrantes sin documentos que cometan ciertos crímenes. Y entendemos que hay una política aquí que nos afecta directamente. Pero también vemos algo más. Vemos que cuando hay poder en juego, los políticos se pelean entre ellos y nosotros quedamos en el medio. Y eso también hay que decirlo con claridad. Pero el golpe más brutal que recibió DeSantis en 2025 no fue sobre inmigración. Fue sobre su futuro político. Y vino directamente de Donald Trump. El 20 de febrero de 2025, Trump publicó en Truth Social un mensaje que sacudió toda la política de Florida. En ese mensaje, Trump dijo que el congresista Byron Donalds sería un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida, y que si decidía postularse tendría su respaldo completo y total. Al final del mensaje, Trump escribió: «Corre, Byron, corre». 5 días después, Byron Donalds anunció oficialmente que corría para gobernador de Florida en las elecciones de 2026. Ahora, ¿quién es Byron Donalds? Es un congresista republicano de 46 años, originario de Brooklyn, Nueva York, que ahora vive en Naples, Florida. Es uno de los aliados más fieles de Trump en el Congreso. Estuvo en la lista corta para ser vicepresidente de Trump en 2024. Es un hombre negro en un partido que históricamente ha tenido dificultades para atraer votantes negros, y sería el primer gobernador afroamericano en la historia de Florida si gana. Y Trump lo respaldó no porque fuera el candidato más preparado o el más conocido en Florida. Trump lo respaldó porque DeSantis lo traicionó al correr para presidente. Eso es lo que dicen los analistas. Eso es lo que dicen los insiders del Partido Republicano en Florida. Este endorsement no es sobre Byron Donalds. Este endorsement es sobre castigar a Ron DeSantis. Una encuesta realizada en mayo de 2025 mostró que antes de que los votantes republicanos supieran que Trump respaldaba a Donalds, Casey DeSantis, la esposa del gobernador, lideraba la carrera por el título de gobernadora con 29% de los votos contra 28% de Donalds. Un solo punto de diferencia. Pero cuando esos mismos votantes eran informados del respaldo de Trump a Donalds, la diferencia se disparaba a 44% para Donalds contra 25% para Casey. 19 puntos de diferencia. El poder del apellido Trump en Florida es enorme. Y DeSantis lo sabe. Por eso él y su esposa desayunaron con Trump en su campo de golf de West Palm Beach. Por eso jugaron golf juntos. Por eso los DeSantis le pidieron personalmente a Trump que retirara o al menos moderara su respaldo a Donalds. Y Trump, según lo que sabemos, no prometió nada. Siguió apareciendo con Donalds en eventos públicos. ¿Y qué dijo DeSantis de Donalds públicamente? En una conferencia de prensa dijo que Donalds no ha sido parte de ninguna de las victorias que los republicanos han logrado en Florida. Que Donalds y otros congresistas republicanos no han hecho mucho todavía para avanzar la agenda de Trump desde que el presidente regresó al poder. Básicamente dijo que Donalds no se lo merece. Donalds respondió con diplomacia, diciendo que DeSantis había hecho un trabajo tremendo por el estado. Pero mientras DeSantis atacaba a Donalds, la campaña de Donalds reportaba que había recaudado más de $12 millones en las primeras semanas de campaña. $12 millones, con apoyo del secretario del Tesoro Scott Bessent, del secretario del Interior Doug Burgum, del multimillonario tecnológico David Sacks, y de otros pesos pesados del entorno de Trump. Así están las cosas. El estado que DeSantis construyó como su fortaleza personal se está convirtiendo en el terreno de una guerra por proxy entre él y Trump. Y por ahora, Trump va ganando. Y hay algo más que tenemos que hablar. Algo que muchos medios no están cubriendo con la profundidad que merece. Algo que podría terminar no solo con las ambiciones políticas de DeSantis, sino con su libertad. Y tiene un nombre: el escándalo de OPE Florida. Escuchen esto con atención, porque esto es importante.
OPE Florida es un programa del gobierno del estado de Florida que fue creado en 2021 por Casey DeSantis, la primera dama. La idea del programa era conectar a familias de bajos recursos con organizaciones sin fines de lucro, grupos religiosos y recursos comunitarios para reducir su dependencia del gobierno. Un programa social conservador, en papel, con una imagen noble. Pero detrás de ese programa noble había una fundación sin fines de lucro llamada OPE Florida Foundation que manejaba dinero privado para apoyar el programa. Y aquí es donde todo empieza a oler mal. En el año 2024, el estado de Florida llegó a un acuerdo legal con Centene Corporation, una compañía de Medicaid que había sobrefacturado al estado. Centene debía devolver $67 millones. Y de esos 67 millones, $10 millones fueron a parar a la OPE Florida Foundation. ¿Y qué hizo la fundación con esos $10 millones? Mandó 5 millones a una organización llamada Secure Florida's Future y otros 5 millones a una organización llamada Save Our Society from Drugs. Y esas dos organizaciones enviaron a su vez $8,5 millones a un comité político llamado Keep Florida Clean, cuyo presidente era James Utmeyer, que en ese momento era el jefe de personal del gobernador DeSantis, y ese comité político Keep Florida Clean usó esos millones para combatir la enmienda 3. Un referéndum que habría legalizado el uso recreacional de la marihuana en Florida en las elecciones de noviembre de 2024. La enmienda fue apoyada por el 55.9% de los votantes, pero no alcanzó el 60% requerido para aprobarse. Y los millones de dólares de ese comité político jugaron un papel importante en esa derrota. El dinero de Medicaid, destinado a los pobres, fue a parar a una campaña política. Ese es el escándalo en pocas palabras. El representante republicano Alex Andrade, de Pensacola, lideró una investigación en la Cámara Estatal de Florida. Y en abril de 2025, después de meses de investigación, Andrade declaró públicamente que estaba firmemente convencido de que James Utmeyer y Jeff Aaron participaron en una conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico y que varias partes jugaron un papel en el mal uso de $10 millones en fondos de Medicaid. Utmeyer, que después fue nombrado fiscal general del estado por el propio DeSantis, niega cualquier irregularidad. DeSantis llama al escándalo una cacería de brujas y dice que todo fue una operación política organizada por sus enemigos. Pero en mayo de 2025, el fiscal estatal Jack Campbell abrió una investigación criminal formal. En octubre de 2025, un gran jurado empezó a escuchar testimonio. Varios funcionarios actuales y anteriores de la administración DeSantis fueron interrogados bajo sospecha de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. Y en febrero de 2026, el gran jurado emitió un presentment, que es básicamente un informe formal de sus hallazgos. Y para acabar de complicar las cosas, en febrero de 2026, la administración de DeSantis admitió que el estado devolvió los $10 millones al gobierno federal. Los devolvió por precaución, dijeron. Pero si el dinero era legal, ¿por qué devolverlo? Esa pregunta queda en el aire. Y aunque el Departamento de Justicia Federal de Trump decidió no investigar el caso, la investigación estatal sigue adelante. Y el gran jurado ya emitió sus conclusiones. Esto es serio, gente. Esto no es chisme político. Esto es dinero de Medicaid, dinero para los pobres, dinero para la gente más vulnerable de Florida, que según la investigación terminó en una campaña política. Y la esposa del gobernador está en el centro de todo esto. Y hay algo irónico y doloroso al mismo tiempo. Casey DeSantis estaba considerando correr para gobernadora de Florida en 2026 para continuar el legado de su esposo. Y este escándalo, según dicen los analistas políticos de Florida, hace que ese camino sea casi imposible ahora. La misma fundación que fue creada para impulsar su imagen pública se convirtió en la piedra que hundió sus ambiciones políticas. Ahora hablemos de las otras batallas que DeSantis está peleando, y perdiendo, en Florida. En noviembre de 2025, DeSantis se enfrentó a Trump por su plan de expandir la perforación petrolera frente a las costas de Florida. Trump quiere explorar nuevamente las costas del Golfo del Este, de Florida, de California y de Alaska para extraer petróleo. Pero DeSantis salió públicamente en contra y dijo que eso podría debilitar las protecciones ambientales e interferir con el entrenamiento militar en las bases de la Panhandle de Florida. Dijo que apoyaron la decisión de Trump en 2020 de mantener la moratoria de perforación, y que esperaba que esta administración también respetara esa decisión. Una vez más, DeSantis peleando contra Trump. Pero esta vez con razón. Florida tiene decenas de miles de millones de dólares en economía turística y pesquera que depende de sus costas limpias. Un derrame de petróleo como el de Deepwater Horizon en 2010, que tiró 134 millones de galones de petróleo al Golfo en 3 meses, sería devastador para Florida. Y DeSantis, aunque tarde y por las razones políticas equivocadas muchas veces,
tiene razón en este punto. Y en diciembre de 2025 llegó otro choque. Esta vez sobre inteligencia artificial. DeSantis propuso una declaración de derechos sobre inteligencia artificial para regular los chatbots de AI que habían estado gromeando a menores, manipulando su comportamiento, y en casos trágicos llevando a adolescentes al suicidio. Un caso particularmente desgarrador involucró a un joven de 14 años que fue gromeado por un chatbot en la plataforma Character AI que se hacía llamar Daenerys Targaryen. El joven se suicidó en febrero. Trump, aliado con Elon Musk, Mark Zuckerberg y otros billonarios tecnológicos, firmó una orden ejecutiva en diciembre de 2025 que prohíbe a los estados regular la inteligencia artificial de manera que interfiera con la innovación. Y creó una fuerza de trabajo de litigación dentro del Departamento de Justicia específicamente para desafiar las leyes estatales de AI. DeSantis se plantó. Dijo que no le preocupaba la orden ejecutiva porque no aplica directamente a los estados, y que si el Departamento de Justicia los demandara, Florida ganaría basándose en la 10ª enmienda, que protege los derechos de los estados. Y hasta criticó al Congreso por haber aprobado una moratoria de 10 años sobre la regulación de AI por parte de los estados, aunque esa cláusula fue eliminada del proyecto de ley Big Beautiful Bill antes de que Trump lo firmara. DeSantis dijo algo importante aquí. Dijo, lo que el Congreso dijo es que no quieren que California haga cosas woke. Y mira, yo tampoco. Pero eso no es razón para quitarle los derechos a Florida. Eso es interesante. Porque DeSantis, el hombre que durante años usó el poder del gobierno estatal para controlar universidades, prohibir libros en escuelas, eliminar programas de diversidad, y meter al gobierno en la vida privada de la gente, ahora está hablando de los derechos de los estados y de la 10ª enmienda cuando se trata de frenar el poder de Washington. El principio es válido, pero la consistencia de quien lo aplica y cuando deja mucho que desear. Y aquí nosotros, como comunidad, tenemos que tener una conversación honesta. Porque todo esto no son solo peleas entre políticos ricos y poderosos. Todo esto nos afecta a nosotros. Cuando DeSantis y Trump se pelean por el control de la política migratoria en Florida, las familias inmigrantes son las que viven con miedo. Las que no saben si van a poder llevar a sus hijos a la escuela mañana. Las que trabajan en el campo, en la construcción, en los restaurantes, haciendo posible la economía de este estado. Cuando el escándalo de OPE Florida sale a la luz y se descubre que $10 millones de fondos de Medicaid supuestamente fueron desviados a una campaña política, ¿quién pierde? Los pobres de Florida que dependen de Medicaid. Los que no tienen seguro médico. Los que van a ese programa porque no tienen otra opción. Cuando DeSantis y Trump se pelean por quién controla la inteligencia artificial, los que pagamos el precio somos nosotros, los usuarios, los padres que no saben que chatbot está hablando con sus hijos a las 2 de la mañana. La política en Florida no ocurre en un vacío. Ocurre en nuestra comunidad, en nuestros barrios, en nuestras familias. Y por eso hay que estar atentos, hay que saber lo que pasa, hay que votar con información, y hay que hablar entre nosotros de estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando realmente con DeSantis? Lo que está pasando es que un gobernador que durante 6 años fue intocable en su propio estado, que manejaba la legislatura como marionetas, que convertía su voluntad en ley sin resistencia, está experimentando algo que nunca había experimentado, resistencia real, dentro de su propio partido, en su propio estado, y desde la Casa Blanca. La legislatura republicana de Florida le dijo no a sus planes de inmigración. La Casa Blanca trabajó con la legislatura detrás de su espalda. Trump apoyó públicamente a un candidato para sucederlo como gobernador que DeSantis no quiere. El escándalo de OPE Florida tiene a funcionarios de su administración frente a un gran jurado bajo sospecha de lavado de dinero. La posibilidad de que su esposa corra para gobernadora se está evaporando. Y en varias áreas de política, desde el petróleo offshore hasta la regulación de AI, DeSantis está en conflicto directo con el presidente de su propio partido. Todo el poder que DeSantis construyó durante casi una década en Florida se está erosionando ante nuestros ojos. ¿Significa eso que DeSantis está terminado? No necesariamente. Los políticos en este país tienen una capacidad extraordinaria para sobrevivir. Y DeSantis todavía tiene casi 2 años por delante como gobernador, todavía tiene aliados, todavía tiene recursos, y todavía tiene una base conservadora que lo admira. Pero lo que sí está claro es que el DeSantis todopoderoso de 2021 y 2022 ya no existe. El hombre que pensó que podía desafiar a Trump y ganar la presidencia pagó un precio muy alto. Y ese precio todavía se sigue pagando. Mira, yo quiero ser honesto contigo. Este tipo de análisis político hay que hacerlo con cuidado. Porque aquí no se trata de decir que Trump es bueno y DeSantis es malo, o al revés. Aquí se trata de entender los mecanismos del poder, entender cómo se mueve el dinero, cómo se hacen y se deshacen las alianzas, y sobre todo, entender cómo todo eso nos afecta a nosotros,
a la gente común que vive y trabaja en Florida. ¿Recuerdas cuando DeSantis era el héroe del movimiento conservador? Cuando en 2022 ganó reelección por 19 puntos y todos decían que él era el futuro del Partido Republicano. En ese momento nadie imaginaba que 3 años después estaría en esta situación. Marginado dentro de su propio partido, con un escándalo criminal rondando a su esposa, con Trump respaldando a su rival, y peleando batallas que antes ganaba con los ojos cerrados. Y Byron Donalds, el candidato de Trump, ya lleva más de $12 millones recaudados, con el respaldo del secretario del Tesoro, del secretario del Interior, y de los pesos pesados del mundo tecnológico conservador. La primaria republicana para gobernador de Florida es en agosto de 2026. Y por ahora, Donalds va adelante con el viento a su favor. Si Casey DeSantis decide correr de todas formas, lo que veremos será una de las primarias republicanas más caras y más sucias en la historia de Florida. Una batalla entre el legado de DeSantis y el poder de Trump. Y nosotros, como comunidad, tendremos que decidir qué queremos para el futuro de este estado. Porque al final del día, Florida es nuestro también. No solo de los políticos que se pelean por el poder. También es de los maestros, de los enfermeros, de los trabajadores de la construcción, de los agricultores, de los pequeños empresarios, de las familias que pagan sus impuestos y tratan de salir adelante. Y las decisiones que estos hombres y mujeres toman en Tallahassee y en Washington nos afectan todos los días. Entonces, ¿qué te queda después de ver todo esto? Primero, que el poder en política nunca es permanente. DeSantis parecía invencible y hoy está en crisis. Eso debe recordarnos que ningún político merece nuestra lealtad ciega. Nuestra lealtad debe ser a los valores y a las personas que representamos, no a los individuos que están en el poder. Segundo, que el dinero en la política es peligroso. El escándalo de OPE Florida nos muestra lo que puede pasar cuando el dinero destinado a los más vulnerables termina en campañas políticas. Esto no es nuevo, y no ocurre solo con los republicanos o solo con los demócratas. Ocurre con el poder, y tenemos que ser vigilantes. Tercero, que nosotros, como comunidad, tenemos que estar informados. Tenemos que saber lo que pasa. Tenemos que hablar de estas cosas en casa, con nuestros amigos, con nuestra familia. Porque si no nos informamos nosotros, alguien más lo hará por nosotros, y quizás no con la verdad. Esto fue lo que pasó. Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que puede pasar. Y nosotros vamos a seguir mirando, vamos a seguir informando, y vamos a seguir hablando con ustedes. Si este video te pareció útil, si aprendiste algo hoy, si crees que más personas en tu comunidad necesitan saber esto, comparte este video. Mándalo a esa persona que siempre está hablando de política. Mándalo al grupo de familia. Ponlo en tus estados. Porque la información es poder, y nosotros necesitamos ese poder. Y si no estás suscrito todavía al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que te lleguen notificaciones, y dale like a este video porque eso nos ayuda a llegar a más personas en nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.